espiritual. Tradición no es lo mismo que un concepto. Esa es la diferencia que también quiero que se den cuenta. Concepto es hablar o definir una cosa o acontecimiento de algo. Pero tradición no es lo mismo. Es hablar de cultura, lenguas o idiomas, de sus razas. Entonces, cuando yo le hablo a usted de que la palabra hebrea significa tradición espiritual, entonces estamos hablando de qué? De la cultura de los hebreos, de las lenguas o idiomas de los hebreos y de su raza hebrea. Entonces, cuando yo le diga concepto, no es tradición. Entonces, váyase ya estudiando y grabándose desde ahorita la enseñanza, que es hebrea, tradición espiritual de Dios con la tierra, una relación entre los dos. Tradición espiritual, sino como un mundo espiritual. Vamos a definirlo, por favor, porque yo quiero que esté conmigo. Esto ya no vale, más que me emociono, que voy a escribir con rojo. Entonces, tradición. Tenemos cultura, vamos a conocer una cultura espiritual. Otra tradición que más dijimos que había en la tradición, idioma espiritual. La definición de lo que es cultura, que le dije que era raza. Vámonos hasta estas tres. Raza espiritual. Entonces, yo no estoy hablando del concepto hebreo que aparece en Google, porque aquí tengo muchos libros míos, por eso es que yo busco mi teléfono. Dice el concepto hebreo como idioma es una lengua semítica de la familia afroasiática hablada, escrita y leída. Aquí donde dice idioma espiritual, hebreo. Anótelo. Vemos lo que es un idioma espiritual. Según el Google dice que hebreo es una lengua semítica afroasiática hablada, escrita y leída por más de 8 millones de personas en más de 80 países. Perfecto. Vamos a lo que es espiritual. En cuanto a la tradición espiritual. Primera de Corintios capítulo 12 será nuestra base. Versículo 4. Los dones va en la parte cultural espiritual. O sea, me está hablando como parte cultural que ningún don va a estar fuera del Espíritu Santo. Los dones van a ser dados y manifestados por el mismo Espíritu Santo. Si nosotros queremos hablar en términos tradición espiritual, la palabra no sería Espíritu Santo. La palabra sería Ruach HaKodesh. Ruach es soplo, espíritu, viento. Hálito, inspiración. Entonces nosotros, si hablamos cultura espiritual, tendríamos que decir, los dones son manifestaciones del mismo Espíritu de Dios, del Ruach HaKodesh. Se escribe con K, con K, sí, HaKodesh, y termina con SH. Estoy hablando del hebreo como, pues te repito, como cultura territorial. Estoy hablando porque acuérdense que el concepto dice que es una tradición espiritual entre Dios y el mundo. Entonces yo no estoy hablando en los términos territoriales, terrenales, sino que estoy hablando en los términos de Dios, la cultura espiritual, porque Dios es espíritu. Entonces dice que la cultura espiritual, en 1 Corintios capítulo 12, versículo 4, que los dones, todos son 9, todos ellos son dados por el mismo Espíritu. O sea que no porque uno sea diferente que el otro, se manifieste diferente, vaya a ser espíritus diferentes. No, el Ruach HaKodesh tiene su propia manifestación que es a través de los dones de Dios. Hasta ahí estamos claros. Ahora, ¿cuáles son esos dones? Manifiéstamelo, hermana, en
Paciencia. La ley de Dios no se puede abrogar. Cuando dice contra tales cosas no hay ley, está hablando de leyes de juicio territoriales, leyes de nuestros propios miembros, leyes que puedan a nosotros dañarnos, más aquellos que tienen gozo, imposible de dañarlo, aquellos que tienen amor, imposible de dañarlo, hablando de Dios, porque el mundo también tiene amor, tiene gozo, tiene paz, tiene paciencia, tiene benignidad, el mundo también tiene bondad, el mundo también tiene fe, el mundo también tiene mansedumbre, el mundo también tiene templanza. Como la gente del mundo, sin tener a Dios, comunión todos los días, pueden tener templanza, bondad y benignidad por causa de la educación, de la ciencia que adquieren todos los días. Entonces ellos se autoeducan, aunque no son de corazón, pero por quedar bien con la sociedad, ellos adquieren esa actitud, más de puerta para adentro, del corazón por dentro, ellos no tienen aquello de raíz. La gente que le gusta vivir por la sociedad es una gente que vive por apariencia. Hay personas que su corazón vive podrido, aunque sea una persona de templanza, porque es apariencia nada más. Es como el hipócrita. El hipócrita es así, entonces ellos son espiritualmente, la cultura de ellos es hipocresía. En la raza espiritual, póngalo ahí, hipocresía. ¿Quiénes eran los hipócritas? La raza de la hipocresía en el tiempo del Señor Jesús, los fariseos. ¿En qué raza espiritual había en el tiempo del Antiguo Testamento, de la primera alianza, el primer pacto que hubo? Eran los madianitas, eran los jebuseos, el que tenían dado al Garadeno, ¿se acuerdan? Hijos de Asnar. Estoy dándole los nombres, mas son esos espíritus los que dan la raza. O sea, estoy hablando de razas espirituales, de lo que habló el Señor Jesús, guardado de la levadura, de Herodes. Un ejemplo de jebuseo es, por ejemplo, el endemoniado de Gadareno, que es lo mismo jebuseo. Los hijos de Anar, un ejemplo es, por ejemplo, Goliat, para que usted me entienda lo que es una raza espiritual. Así como en la tierra hay raza blanca, negra, morena, hay el cholo, hay el indio, hay el jíbaro, aquí en Ecuador así se le dice, ¿verdad? Asimismo hay razas espirituales en el mundo espiritual, el cual nosotros, Dios nos dijo claramente, no nos unamos con yugo desiguales. Si hablamos de tradición espiritual, está hablando de que de razas espirituales. Entonces nosotros no podemos cruzarnos como animal con cualquier cosa. Espiritualmente también tenemos una raza divina. Y entonces dentro de la raza divina vamos a hablar que nosotros tenemos la cultura. ¿Quién forma nuestra cultura? Los dones del Espíritu Santo. Amén. Estamos en la cultura. Aquí mismo tiene que meter en la cultura. Ya tenemos lo que es dones. Ahora vamos a tener la otra parte que es operaciones. O sea, estamos hablando de gente viva. Estamos hablando de un mundo vivo, de un mundo con poder. ¿Qué cosa? El mundo espiritual. Y la tradición espiritual de un israelita o de un hebreo es una cultura espiritual, un idioma espiritual y una raza espiritual. La cultura espiritual, que debe de tener dones que da el mismo Espíritu Santo, debe de tener operaciones, palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, fe, dones de sanidades, milagros, profecías, discernimiento de espíritu, diversos géneros de lengua, la interpretación de lengua. Que Dios está diciendo, Dios es uno, su nombre es Ejá, porque Ejá se lo conoce en el mundo espiritual para él formar un mundo espiritual. ¿Qué es el Ejá? Ejá está diciendo que él es uno en esencia, él es esencia, él es espíritu. Y su esencia es existencia. Para nosotros, para el mundo terrenal, Dios se da a conocer
él se da a conocer como Ejad, que significa uno solo, uno solo. Entonces, el uno forma una tradición para él y para los que van a llegarse a él, porque como es uno, él tiene que dar esencia, tiene que dar existencia y tiene que dar respiración, vida, tiene que dar ánimo, espíritu. Entonces, a lo que él imparte estas tres cosas poderosas, se crea lo material en esta tierra. ¿Sí? Entonces, la tierra tiene espíritu, tiene esencia y tiene existencia. Por eso es que todo lo que nosotros vemos en este mundo tiene vida, porque lo hizo él y lo manifiesta en él. Todo el mundo, todo el planeta, todo lo que posee el planeta, de Hashem en la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, todo lo que está aquí es hecho ¿de quién? De Dios. Como él tomó de él para hacerlo, entonces él es uno para unirse con los suyos, porque no hay nada fuera de él. Todo lo que él ha creado, él lo sostiene, él lo mantiene y él le da existencia. Dios está uno en los demonios, porque los demonios tiemblan y creen, y les sirven o no les sirven a Dios. Sí les sirven. Entonces, ¿está o no está Dios en todo? En todo. Los demonios son mucho más ordenados y mucho más enterados de lo que estamos nosotros recién aprendiendo, que la iglesia, que los hijos, que los lavados en la sangre del Cordero. Y más obedientes. Así es, más obedientes. Yo diría que si a ellos les hubiera tocado, vean, los ángeles son santos porque conocen una santidad. A nosotros nos fue dada una santidad y nosotros no somos santos porque no conocemos la santidad. Muchos creemos que santidad es, si yo aparento taparme todo, santa. Tapándome hasta abajo, cubriéndome todo el cuerpo, usted va a decir es santa. Y mucha gente dice, es santa porque viene todo cubierta. Entonces, una santidad de apariencia no es la que busca Dios, sino que conocer la cultura espiritual y conocer la cultura de la santidad de Dios, esa es la que nos va a llevar al cielo. Es con ellos con quien Dios hace morada. Una cosa es que Dios habite y otra cosa es que Dios está en toda la tierra. ¿Verdad? No hay nada fuera de Dios, porque Dios creó y Dios lo sustenta. Pero Él habita solo en una sola cosa, en los suyos. Y los suyos tienen que ser santos porque Dios es santo. Hay muchos niveles de santidad. La primera de todas, que la que más fallamos, es la obediencia. Hay una santidad por obedecer. Hay una santidad por tener intimidad con Dios. Hay una santidad por tener un servicio con Dios. O sea, el camino de Dios es profundo. Los caminos del Señor no es por apariencia. Así como se visten los mundanos y los demonios se lo van a llevar al infierno. Salga a hacer ese trabajo. Si no, va a dejar de ser santa y se la va a llevar los diablos, como los fariseos. Porque ahí yo tendría que estar haciendo raza espiritual fariseísta. Entonces yo no tengo, aquí en iglesia, yo no tendría un montón de gente o de almas expelidas por el Espíritu Santo y por el don del Espíritu Santo, sino unos espíritus llamados hipocresía, que es el fariseo. Y a esa raza de la hipocresía es más fuerte que cualquier otra raza. ¿Por qué? Porque el hipócrita, usted no sabe qué es lo que está tramando por dentro y por fuera le está diciendo cosas lindas. ¿Cómo mató Judas al Señor Jesús? Por la hipocresía. Y esa raza es espiritual. El Señor dijo que había que guardarse de los fariseos y de los Herodes. Encontramos ahí como 2 capítulos cuando lo exhorta a esta raza por quererla sacar de la tradición espiritual, aunque no entre en esta cultura espiritual los animales y los vegetales, la galaxia y las estrellas y los planetas no entran. ¿Quiénes son los que entran aquí? Ángeles, los hijos de Dios, aún los demonios, porque ellos saben a dónde encajan y en dónde no encajan. Hay un reino de las tinieblas y hay un reino de Dios. Es necesario que tengan conocimiento
sabiduría, todos estos dones se manifestaron aquel día que entregaron en el monte Sinaí las tablas, los mandamientos, las tablas de Dios, leyéndosela al pueblo. Ese mismo día, como Dios desató poder, porque Dios impartió esta cultura a su pueblo, así mismo Dios derrama a la gente, cada vez que la gente se une a estudiar, Dios derrama de ese poder porque está dando a conocer ¿qué cosa? Sus leyes. Lo que pasa es que nosotros venimos y nosotros creemos cuando abrimos una Biblia y estamos escudriñando la Biblia y estamos leyendo la Biblia y estamos estudiando que es simplemente un estudio. Pero si usted se diera cuenta un ratito, 5 minutos, y usted pensara que aquel día Dios dijo, quiero que se purifiquen 3 días y luego se acerquen al monte y en las faldas del monte Sinaí yo me voy a presentar y voy a hablar con ellos. Dice que ellos se presentaron aquí, estaban ellos aquí por 3 días de ayuno. No podían tocar mujer ni nada y ahí llegaron. El monte comenzó a humear de la presencia de Dios porque Dios comenzó a hablar con ellos los mandamientos de Él. Y dice que el monte comenzó a temblar. No solamente había humo, sino que también se estremecía el monte. Entonces hubieron gente que dijeron ahí, habla tú nomás Moisés, pero ellos escucharon a Dios. Ahí se cree, hay estudiosos que dicen que ellos recibieron sanidades y milagros ese día. Entonces, ¿qué fue lo que recibieron? Una tradición espiritual. Dios les dio a conocer sus leyes, pero también los hizo una raza espiritual, un idioma espiritual y una cultura espiritual. No teniendo otra gente lo que ellos tenían. Por eso dijo, ustedes son real sacerdocio, nación santa, un linaje escogido, mi tesoro apreciado. Y Dios les da como tesoro apreciado, dice que se manifiesta el mismo Ruach, el mismo Dios de los cielos, en amor con unos, en gozo con otros, en fe con otros, en paz con otros, paciencia, benignidad, longanimidad. ¿Para qué? Para que nosotros sepamos quiénes son los de Dios, porque dice, por su fruto los conoceréis. Entonces esos son los frutos del Espíritu Santo. Donde está la paz, Daniel es pura paz. Viene como quiera querer golpear a alguien, el diablo con otro muchacho. Pero dice, a ver, un momento, Jehová Dios reprenda al diablo. ¿Qué es lo que te pasa golpeando? Me diste un puñete, Jehová Dios te reprende, ven acá que te voy a hablar. Y le mete la mano y le quita el chuki. Esas cosas de que se manifiesta es el que me hace diferente al que el diablo usa. El que me hace diferente, el que no conoce a Dios. Por lo tanto, dice el Señor, ese es mi hijo. Entonces ahí donde va obrando el Espíritu Santo y va trabajando conforme tenemos nosotros el crecimiento de Dios en nosotros. Pero ¿cómo viene esto? A través de la Escritura. ¿Cómo viene el poder de Dios? ¿Por qué se sanaron acá? Porque estuvieron escuchando la palabra de Dios y se manifestaba el poder. ¿Cómo viene la fe? Entonces el don de la fe se manifiesta en mí cuando oigo y trabajo y estudio y escudriño la palabra de Dios. ¿Está cambiando o no está cambiando mi alma a una cultura de Dios? Estoy tomando una cultura, un gene de Dios, una existencia de Dios para no ser como esta tierra. Dicen que las estrellas que nosotros tenemos son tan inmensas que ni siquiera el hombre ha podido llegar o conocer a ciencia cierta qué son las estrellas. Sin embargo, Dios le dice a Abraham, como las estrellas, tú tendrás descendencia. Entonces, las estrellas nunca se cierran. ¿Qué es lo que se cierra? El telar del cielo. Se esconde el sol y se pone la tela totalmente en el cielo oscuro. Y mientras más oscuro hay, más resplandecen las estrellas. Pero ellas no se van. Sale el sol y ellas permanecen ahí. No las vemos porque el sol es más fuerte y más poderosa que su luz, ¿verdad? Pero una vez que el sol entra, ¿quién es el sol? Dios. ¿Quiénes son las estrellas? Usted y yo. Cuando Dios está en su resplandor, Dios está con nosotros, nosotros estamos tomando, las estrellas están tomando luz del sol. Ellas no están escondidas, es el sol, su resplandor, el que las oculta. Pero una vez que
resplandece o no resplandece en la oscuridad. Así mismo nosotros, que es lo que yo le estaba diciendo al niño. Mientras viene la oscuridad a atacarme, yo no me voy a hacer la oscuridad, yo voy a resplandecer. ¿Por qué? Porque tengo una cultura espiritual, que es los dones del Espíritu Santo, que ha impartido como genes en nuestra vida. Entonces ya no reaccionamos igual, reaccionamos diferente. En el idioma se da a partir de la torre de Babel. No existía ninguna otra idioma. Como estamos hablando espiritualmente. Cuando levantan la torre de Babel, Dios desciende y les divide el idioma. Y se dividen por raza y se divide ahí todo. Pero se dice en 1 Corintios 12 que Dios nos da palabra de sabiduría. O sea, el amor no es una palabra. Los dones es como el alma de uno. Porque hablando de cultura, yo no puedo tener cultura si yo no me defino qué carácter soy. Amén. Entonces, los dones es como el alma de uno. Y el mover de uno viene a ser las manifestaciones de Dios. Dice Dios, yo doy palabra de sabiduría, palabra de ciencia, y luego se va la fe. Palabra de sabiduría y palabra de ciencia, todo es con él habla. ¿Tiene que ver o no tiene que ver con la lengua? No tiene que ver con el amor. Pero ¿para qué me sirve a mí amor con palabra de sabiduría? Para saber a quién tengo que amar, a quién le tengo que dar el fruto del amor. Porque si yo le voy a dar el fruto del amor a un madianita, ¿qué es un madianita? Un madianita a mí me sorprende. Según el libro de Jueces dice que llegaban los madianitas y se les llevaban las bendiciones de Israel de la mano. ¿Quiénes? Los madianitas. Entonces, no es que el fruto del amor yo tengo que ayudar a un madianita si me está robando de frente. Le estoy conversando que el madianita me está diciendo que tengo que pagarle $30. Eso no es una madianita. Sí. Porque nosotros somos bendecidos de Dios. No tendré millonada, pero la bendición me llega. Y la bendición que me llega me quiere robar. ¿Cómo le voy a decir a ella? Ay, mi Cristo dice que te ama. Toma, llévate la plata. No es así. Cristo te ama, arrepiente, pero no llévate la plata. Entonces, yo tengo que dejarle el fruto de ese amor, pero una exhortación y con la palabra, que es lo que estoy haciendo yo. Yo no le puedo darle amor a una persona que me está dañando, me está lastimando, porque es un germuseo. ¿Qué es un germuseo? Le gusta la cochinada, le gusta el vicio, le gusta la adicción, le gusta el pleito, le gusta todo. Es un germuseo, es un endemoniado. ¿Cómo voy a darle amor a un germuseo? Conociendo la palabra, conoce lo bueno y no quiere hacer lo bueno. Yo no le puedo dar amor a un germuseo. Estoy tirando los frutos, las perlas a los cerdos. Los frutos de los dones no se le da a cualquiera. Por eso Dios nos manda a distinguir la raza. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero hay que romper las maldiciones en esas almas. Si es que vino el Señor y nos dio revelación, un jerbuseo se va a salvar, que un madianita se va a salvar. ¿Me está entendiendo? En el tiempo de gracia que vivimos, puede ser que Dios saque de toda esa gente, de toda esa raza espiritual, pero nosotros tenemos que tener la revelación. Diga el Señor, a veces que el Señor te ve que va a entrar a un lugar a predicar y Dios te dice, suelta la palabra y salva. O sea, en pocas palabras, no ministres, salva. Solo predica, no ministra. Hay a veces que el Señor dice, te van a llamar. ¿Y quién me va a llamar? Un pastor. Pero el Señor te dice, no vayas. Y el pastor dice, pastora, venga, que vamos a hacer una reunión. Y el Señor dice, no vayas. ¿Por qué? Porque Dios conoce de qué raza son. Uno siente el discernimiento del Espíritu. Ore por la fulana, tal. Y el Señor te pone un sentir que no. Una dureza o un refutamiento. Eso no viene de parte de Dios. Amén. El orar por una persona, vamos hablando espiritualmente, el orar por una persona, el vigilar por una persona, por una causa, se desgasta. La tradición espiritual muestra que cuando nosotros aquí damos clase, se desgasta. Si oramos por alguien, se desgasta. Si vigilamos por alguien, usted se desgasta. Si ayunamos por usted, o sea, usted pierde poder.
porque va a impartir a la causa que está peleando, a la causa que usted está dando. ¿Por qué, pastora? Porque toda nuestra vida espiritualmente es formada con poder. Porque nosotros en este caminar, en el mundo espiritual, nuestro camino es poder. Vamos a la otra que usted tiene que aprender. Yo me tengo que vestir modestamente, como dice el apóstol Pedro, sino porque yo pierdo energía. Usted en su cuerpo mora ¿qué cosa? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no es poder, es poder. El Espíritu Santo cuando viene a nuestra vida, usted siente, no siente que le quema las manitos, le quema los piecitos, ¿verdad? Usted sabe, siente algo acá en la cabeza. Entonces, los hombres se ponen un sombrerito, le dicen en los hebreos, kipa, porque por aquí entra el poder y mantiene así. Usted no ve a los niños pequeños, mantienen el calorcito de la vida, de la mollera, con un gorrito. Lo mismo pasa cuando nosotros vemos el Espíritu Santo. Él nos está creando todos los días y el hombre de Dios permanece tapadita su mollera, porque el Espíritu Santo está ahí manteniendo la vida de crearlo todos los días. Entonces, en la mujer, ¿cuál es? En la mujer es mucho más, porque en la mujer uno tiene que vivir cubriéndose para mantener el fuego del Espíritu Santo en nosotros, que es el que quema y consume toda la maleza y nos restaura nuestra piel, porque hasta por la piel nosotros tenemos discernimiento. El hombre y la mujer, todo lo que Dios nos hizo tenemos discernimiento. Usted puede estar de espaldas y usted sabe que por detrás hay tanta gente mirando que usted sintió. Va caminando a la calle, usted ve que no hay nadie, pero usted sabe que lo están mirando. ¿Qué hay? Un discernimiento entre la cabeza, el cabello, hay discernimiento en la piel, hay discernimiento en las manos, hay discernimiento en un sentir. Todos nosotros tenemos discernimiento. Es más, usted ni sabe por qué le duele por aquí, por qué le duele por acá, por qué le duele esto, pero si le dio fiebre, usted dice tengo infección. Hay un discernimiento. ¿Quién es el que habla los dones? El Espíritu Santo. Es Dios, ¿sí? Es Dios. Pero como Espíritu, Él es sublime. Pero cuando Él trae una manifestación más fuerte, Él es fuerte. O sea, todo depende del carácter o de la virtud de Dios que se mueve en ese momento. Entonces, la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia, esta es el idioma, la lengua espiritual. Pastora, ¿cómo vamos a dividir las lenguas espirituales? La vamos a dividir de la siguiente forma. La lengua natural, la lengua sobrenatural. A ver. Vamos a dividirla de tres partes. La primera, la lengua natural, la lengua sobrenatural y la lengua por lo sobrenatural. La lengua natural es la lengua espiritual. ¿Cuál es la lengua espiritual? Estamos hablando de idiomas espirituales. Tiene tres lenguas y nosotros tenemos que saberlo diferenciar. La natural es la lengua que nosotros todos las conocemos, hasta el diablo. ¿Cuál es esa lengua? La ley espiritual. ¿De qué estoy hablando? De la Biblia. De la Biblia, ¿verdad? Y la lengua natural de los demonios, ¿cuál es? La de los brujos. La lengua sobrenatural, la nuestra. Aquí anote que es la Biblia. Esa la saben los demonios y los seres humanos. La lengua sobrenatural es la lengua del Ruach HaKodesh. Y la lengua por lo sobrenatural es la lengua divina. O sea, las tres son la lengua de Dios. Pero yo tengo que dividírselas, que ella forma un cuerpo. La cabeza, el tronco y la extremidad. La cabeza es la divina. El tronco es el Ruach y las extremidades son la Biblia. Es la Biblia. Entonces, las tres es importante conocerla y saberla manejar. Ejemplo, tres clases sociales. Son razas también que diferencian en cada nación. Cada raza tiene un idioma, es lo que yo estoy hablando. Son dones. La gente de Dios tiene lengua natural, que es la clase baja,
La que yo digo, no sea patirrajada, pata en el suelo. La que yo digo, deja de ser naco, deja de ser ningún sordo, como le dijo el Señor Jesús a Herodes. Eso es que te está hablando, la que tiene una lengua natural. La que todavía luchamos mucho en estudio de teología, en estudio de esto. Vamos. La lengua sobrenatural es una lengua de gente de clase media, la que está preparada, la que vive en el fuego preparada, la que paga un precio teniendo el alma animal, ¿sí? Esa la está teniendo bien abajo y todos los días lleva su arado y todos los días lleva su cruz. Esos son los que hablan lenguas sobrenaturales. Y los que están por lo sobrenatural, ¿de qué me está hablando el pastor? Del tercer nivel. Primer nivel natural, segundo nivel sobrenatural y por lo sobrenatural es el tercer nivel. Y ese tercer nivel es una lengua divina. ¿Qué quiere decir? ¿Dónde está eso, pastora? Vámonos por la palabra. Primera de Corintios, lenguas angelicales donde solo se habla secreto con Dios. Entonces, esta lengua divina que habla secreto con Dios, no solamente me edifica a mí, sino que son para desatar poder y crear sobre la tierra. Eso es hermoso, eso es espectacular. Ese es de la clase bien alta. Estos comen exquisiteces nada más para poder tener ese tipo de lengua. A diferencia de la lengua natural, solo come maná. Es así, solo maná. Maná del cielo. Está derramando maná. Y en lo sobrenatural, ¿qué se come? Se come el pan vivo que dijo el Señor Jesús. Comed de mí, pan vivo, cenita, el pan y el vino. Y en lo sobrenatural es que sintese, que es el mismo cuerpo del Señor Jesús que dijo, toma mi cuerpo, toma mi sangre. Es algo más profundo, dependiendo de la fe. Por eso dijo él, si alguno puede creer, todo le es posible. Ay Dios mío, eso es lo más lindo y hermoso. Entonces se desata, 1 Corintios capítulo 14, todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lenguas desconocidas. Entonces, el enseñar mucho tiene que ver con estas lenguas. Es decir, cuando uno enseña con la lengua natural, la palabra. Pero cuando uno imparte, es cuando yo estoy hablando y el Espíritu los enciende a ustedes. Entonces, ahí que se está moviendo la lengua sobrenatural. Pero cuando usted se levanta y dice, me llevé esta vez, me sané o me pasó esto, cuando usted me estaba enseñando, me llamaron y me perdonaron la deuda, o me fui de aquí y me sanó el Señor, entonces quiere decir que Dios dio lengua sobrenatural. Entonces, por eso dice Pablo, me prefiero hablar 5 palabras que me entiendan. ¿Por qué? Porque la lengua espiritual, el idioma espiritual, la tradición de ella es esta, que haya señales y prodigios. Dice que hablamos lenguas angelicales en 1 Corintios capítulo 13. La del Ruach está en 1 Corintios 12, por ejemplo. Lenguas naturales en la Biblia. O sea, hablamos de versículos, poder hablar la palabra, poder explicar la palabra del Señor, esa es una lengua, ¿verdad? No todos pueden predicar grabándose los versículos y comprendiendo la Biblia. Eso necesitan del poder de Dios, una lengua natural. Y la lengua sobrenatural es la que tenemos, palabra, sabiduría, ciencia, conocimiento. Pero la lengua divina es la que está, lengua angelical. Aquí en por lo sobrenatural, el género de lengua, y lenguas angelicales. Pero las dos pertenecen a lo sobrenatural, ¿sí? Porque el género de lengua es uno, lengua angelical es otro. No es el mismo. No es el mismo. Que está en 1 Corintios 13, lengua angelical, y el de 14:2 habla misterios con Dios. Dice, usted me entendió las razas espirituales del otro lado, del reino de las tinieblas, ¿verdad? Esto es sin número, porque así como en la tierra hay sin número de razas, ¿verdad? Hay hasta los pelirrojos,
los rubios, los amarillos y todo eso, pero asimismo también hay sinnúmero de razas en el mundo espiritual, en las tinieblas, pero en la viña de Dios. En la viña de Dios hay la raza que se llama, vamos, el justo. ¿Qué dice la Biblia del justo? El justo por fe. ¿Tú ves? Entonces, los que viven por fe. ¿Qué es la fe? ¿Un fruto o no es un fruto? Pero también está en la manifestación de las lenguas, la fe, los dones de sanidades, los milagros, las profecías, discernimiento, todo esto es lengua. Entonces, tenemos la primera raza de Dios, el justo. La segunda es el sabio. Aquí hay el piadoso y el santo. Perfecto, así es. Hay 4 razas en la viña de Dios. Ahora, porque Dios dijo, sé santo. ¿Quiénes son los santos? Santos son los que Dios los hace. Sé santo porque yo soy la palabra del ser santo. Entonces, la gente que es santa lleva una santidad. Yo le expliqué a usted por niveles de fe, como es el justo. El primer peldaño, escalera que nosotros tenemos es la justicia, el justo. Por fe fue contado a Abraham justo. Entonces, por fe, por creer, no lo veo, pero lo creo, ya somos justos y es la primera raza. Seguimos subiendo de nivel, es el sabio, el que sabe que tiene que aprender constantemente. Segundo, el que sabe que por cada problema que yo voy a tener, cada dificultad, cada caída, le insulté sin querer, es una caída. Por cada uno de ellos yo tengo un aprendizaje. Entonces, un problema de eso, yo no voy a decir, Señor, ¿por qué a mí? No, sino, gracias porque voy a aprender. Algo bueno se viene y por eso me tienen que llevar a mí a esa tribulación. Entonces, eso es ser sabio. Entonces, sabio por aprender y sabio porque desarrollo o pongo por obra el aprendizaje. El sabio ve el mal y se aparta, el sabio. El sabio teme a Dios porque es el principio de la sabiduría. Perfecto. El piadoso es aquel que vive por su vara. ¿Cómo es eso, pastora? Yo le ayudo para que me ayude Jehová. Yo le doy para que me dé Jehová. Yo bendigo para que me dé Jehová. Yo detengo mi mano, ¿sí?, de quitarle al que me está robando para que me dé Jehová. Entonces, piedad tengo antes de juzgar. Juzgo con piedad antes de levantarme. Tener piedad primeramente conmigo mismo para poder tener piedad con los demás. Y santidad, como yo le dije, el obediente puede tener una santidad. El servidor fijo puede tener una santidad. El que hace de votos con Dios fijo y no cambia puede tener santidad. Pero también Dios lo puede coger y en un minuto hacerlo santo para darle algo glorioso. Sé santo porque yo soy santo. Esto es conforme Dios quiere. Dice, yo tengo misericordia por el que yo quiero. Aborrecí a Esaú y amé a Jacob. Entonces, Él tiene misericordia, Dios con el que Él tiene. Hay 4 razas hasta donde yo entiendo: justo, el sabio, el piadoso y el santo. ¿Con cuál de aquellos? Todos lo podemos tener. Este es en el caminar de cada uno. Por eso es que si Dios nos tiene con vida, agradezcámosle al Señor porque Dios quiere darnos estos niveles de peldaño. Caminemos y avancemos hasta llegar a ser una familia de Dios, de un linaje, como Él dijo, realmente escogido. Preguntas.